Gracias, señor presidente. La verdad es que después de escuchar a algunos diputados preopinantes, a uno le queda la sensación que aquí estamos debatiendo dos proyectos distintos. Porque cuando miramos la media sanción que vino del Senado de la Nación, los apoyos que cosechó, no solamente de los distintos bloques opositores, que en todos los casos invariablemente defienden los derechos del trabajador, sino de la propia CGT, que es la Confederación General del Trabajo, que nuclea y defiende los derechos del trabajador y que apoyó explícitamente esta ley, y por el contrario se encuentra con efusivos discursos que hablan que este proyecto se enmarca en las políticas neoliberales y que desamparan a los trabajadores, y que estamos aquí todos aplaudiendo una reforma a la ley de riesgo de trabajo porque queremos garantizar la rentabilidad de las empresas, nos damos cuenta de que estamos discutiendo necesariamente dos proyectos distintos y que algunos no quieren ver las mejoras significativas que esta ley le trae al trabajador porque necesitan demonizar el proyecto, porque necesitan encarnizarse con el proyecto, porque de esa manera justifican la negativa a votar un proyecto que mejora sustancialmente los derechos de los trabajadores. Y se justifican en las comisiones médicas y arman hermosos relatos a partir de lo que puede ser una negativa a la revisión judicial. Y esto no ocurre en el proyecto de ley. Les encantaría que el proyecto dijera que agotada la vía administrativa, el trabajador queda sin ningún tipo de derecho a la revisión judicial de esa decisión. Pero esto no ocurre. Esto no sucede en el proyecto. Es cierto que a partir de esta ley los trabajadores invariablemente van a tener que recurrir ante las comisiones médicas. Pero estas comisiones médicas tienen un plazo perentorio. Tienen 60 días para expedirse. 60 días hábiles en donde se van a tener que expedir respecto de la incapacidad, respecto de los baremos. Y a partir de allí le queda expedita la posibilidad de revisar judicialmente la sentencia. Lo que no dicen quienes critican a las comisiones médicas y a este proyecto que viene con media sanción es que ya los peritos van a tener que ser del cuerpo médico forense. Tampoco dicen que los peritos ahora ya no van a cobrar por los montos de las demandas que se inicien, sino que van a cobrar por el tipo de enfermedad o incapacidad que se esté reclamando. Tampoco dicen que los abogados ya no van a poder cobrar pacto de cuota litis, que eso sí perjudica a los trabajadores, porque claro, les saca parte de la indemnización que tenía previsto para pagar su defensa, para pagar su abogado. Ni en sede administrativa, ni en sede judicial se va a poder cobrar pacto de cuota litis. Entonces, señor presidente, estas cosas no se mencionan y se omiten deliberadamente. Tampoco se dice que aumentamos el plazo de incapacidad laboral transitoria, lo pasamos de 1 año a 2 años, esto es el tiempo en el cual la aseguradora de riesgo de trabajo le paga un salario al trabajador. Hasta antes de esta media sanción, en la actualidad es de 1 año, pasa a 2 años. No se menciona, por ejemplo, señor presidente, el cálculo del ingreso que se toma como base para las indemnizaciones por incapacidad laboral permanente, que ahora se va a actualizar y que se va a tomar el índice RIPTE. Esto tampoco se menciona y no lo he escuchado en ninguna de las intervenciones que aquí se ha hecho, ni tampoco el sistema de homologación que se instrumenta, ni tampoco que el trabajador no registrado va a tener la posibilidad de directamente reclamar en la justicia o el autoseguro provincial. Digo, muchas de las cuestiones que necesariamente se tienen que mencionar porque si no hay una visión miope sesgada de la realidad que esta reforma intenta modificar. Y se menciona la litigiosidad y se dice, este proyecto no busca prevenir los siniestros, no busca disminuir la cantidad de enfermedades inculpables o la cantidad de personas que quedan discapacitadas producto del trabajo, sino que lo que busca es bajar la litigiosidad. Y claro que buscamos bajar la litigiosidad, porque cuando hay litigiosidad, cuando hay juicios controvertidos, hay derechos controvertidos, hay derechos litigiosos de los trabajadores, hay prestaciones que
no llegan al bolsillo y a los destinatarios, que son los trabajadores. Hay trabajadores que se les niega la posibilidad de acceder a sus derechos y se los hace litigar por años. Y fíjense, no es casual que exista esta litigiosidad, y esta litigiosidad perjudica a los trabajadores. ¿Y por qué digo, señor presidente, que perjudica a los trabajadores? Fíjese, y voy a repetir esta cifra 2 o 3 veces porque este ejemplo es ilustrativo de la situación que existe en la República Argentina. En el año 2010 existían actuaciones judiciales por 53.000 juicios prácticamente, y esa cifra se incrementó en 120.000 6 años después. Esto habla a las claras que ha habido un incremento exponencial de las demandas judiciales que se incoan ante la justicia, pero la capacidad de respuesta del sistema sigue siendo la misma. Esto tampoco se dice, porque sí es cierto que se han incrementado los juicios en materia de ley de riesgo de trabajo, pero la diferencia es que en el 2010 esa justicia resolvía 33.000 juicios. 6 años después resuelve 35.000. Y la pregunta que tenemos que hacernos es qué pasa con ese stock de juicios, qué pasa con los trabajadores que siguen litigando año tras año. Es decir, ya hay un stock de juicios de 350.000. Estamos hablando de trabajadores que no acceden a las prestaciones, que no tienen los tratamientos médicos, que no acceden a las indemnizaciones que la ley prevé. Y entonces yo me pregunto dónde están los que defienden los derechos de los trabajadores con el tiempo, con el plazo, con la espera, en donde muchos de ellos terminan muriendo litigando ante los tribunales. Lo que ocurría cuando hablábamos de la ley de reparación histórica de los jubilados, de esos jubilados que pasaban años y años litigando, también aplica a la hora de mencionar lo que ocurre en la ley de riesgo de trabajo respecto de la mora que tiene la justicia a la hora de resolver los litigios. Yo no me quiero extender demasiado, señor presidente, simplemente porque me parece que también esta discusión se va a trasladar, y bienvenido que así sea, se va a trasladar al seno del cuerpo. Algunas consideraciones. Se mencionaba recién, mencionaban algunos que esta ley no establece plazo para que se expida la Comisión Médica Central, y sí establece plazo para que se expidan las comisiones médicas jurisdiccionales. Es cierto que no lo dispone expresamente, pero todos saben que ese plazo está implícitamente comprendido en la Ley de Procedimiento Administrativo, que establece recursos, y esos recursos son el pronto despacho y, en definitiva, en última instancia, el amparo por mora. Quiere decir que está salvada la omisión del plazo no contenida en el proyecto de ley. También es importante el tratamiento de esta ley de prevención, porque claro está, también tenemos que atacar el costado de la prevención para evitar que estos hechos ocurran y para evitar que estas enfermedades y accidentes se produzcan. Yo quiero traer nuevamente la cifra de los 53.000 juicios que en el 2010 ocurrían en la República Argentina. ¿Y por qué la quiero traer? Porque Cristina Fernández de Kirchner, con la mitad de los juicios que actualmente existe, condenaba a la industria del juicio y condenaba a los caranchos. Y se rasgaba las vestiduras diciendo y hablando de la necesidad de modificar la ley de riesgo de trabajo. Y esa ley de riesgo de trabajo se modificó con 64.000 juicios a partir del dictado de la ley 26.773, que entre otras cosas excluyó la doble vía, excluyó la posibilidad de que los trabajadores pudiesen recurrir por vía civil y por vía laboral, estableciendo la imposibilidad de que lo hicieran y obligándolos a optar. Entonces, los mismos que en nombre del salariazo y la revolución productiva dictaron la ley de riesgo de trabajo, 10 años después, en nombre del modelo nacional y popular de justicia con inclusión, establecieron una ley que era claramente inconstitucional, y allí era para proteger a los trabajadores. Y hoy es para hacerle el caldo gordo a los liberales y a las ART. Entonces, señor presidente, digamos las cosas por su nombre. Esta ley tiene el acompañamiento de los sectores trabajadores, porque no es una ley caprichosa, sino lo que tiende esta ley es a beneficiar a cientos de miles de trabajadores que hoy se ven condenados a litigar sin tener respuesta a sus derechos. Nada más, señor presidente.